El abogado Alfredo Escobar es especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública y se encuentra ya en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil para poder analizar junto con nosotros lo que tiene la consulta y referendo a la cual los ecuatorianos el próximo 21 de abril deberemos responder. Abogado Escobar, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Hola Carlos, buenos días. Guillermo, muy buenos días a toda la ciudadanía que nos está escuchando. ¿Es esta una oportunidad de oro para el país para cambiar estructura de fondo o realmente es una medición de la popularidad del gobierno del presidente Noboa lo que enfrentaremos a los ecuatorianos en este abril? Es buena pregunta, Carlos, y es un buen inicio porque sin duda se va a medir la popularidad del presidente Noboa en este corto tiempo que tiene de su mandato, ¿no? Pero hay preguntas, si te das cuenta, hay preguntas repetidas que vienen de una consulta también de hace menos de un año, que no sé qué tanta eficacia tengan para resolver los problemas críticos del país. Lo que sí podemos decir para arrancar este tema es que ha sido una consulta que ha arrancado con preguntas remendadas o arregladas en el camino, pero al final, ya del análisis que ha hecho la Corte Constitucional hace pocos días, que ya se pronunció y aprobó las preguntas, creo que tres de las preguntas realizadas las dejó afuera, pero dentro del análisis, a mí me gusta analizar este análisis de forma, de fondo y material que hace la Corte al momento de analizar estas preguntas. Es un muy buen análisis que ha hecho la Corte y creo que estas preguntas sí van a dar al menos algunas herramientas al gobierno nacional para que pueda tomar más, de alguna forma mejor, de mejor manera, manejar el tema de la inseguridad, sobre todo, que es lo que más nos preocupa. 8 de la mañana y 13 minutos. Ecuador está inmerso en un nuevo proceso electoral a solo 4 meses de haber elegido a Daniel Noboa como presidente en un balotaje. Esta vez los ciudadanos volverán a las urnas el 21 de abril. Guarde esa fecha, el 21 de abril volveremos a las urnas para pronunciarnos sobre la consulta popular impulsada por el mandatario. Es una consulta de 10 preguntas, pero realmente está dividida en 6 y 4. El referendo, que en definitiva es una reforma directa a la Constitución, ¿es justificable en todas sus vías o ve usted alguna cuestión que pudo haberse manejado mejor? Sí es justificable. En general, toda situación o toda modificación que va a afectar la estructura del Estado, digamos, cómo están conformadas las instituciones del Estado, competencias que tenga una institución, competencias adicionales que se le quiera dar o algo por el estilo, tiene que pasar por referéndum obligatoriamente. Entonces, dentro incluso del análisis que hace la Corte, establece y hace la distinción entre la consulta, que son estas 6 preguntas iniciales, y el referéndum de las 4 posteriores. Porque este inicio o esta diferencia no la hace el gobierno nacional cuando envía las preguntas. Al final las clasifica la Corte Constitucional. El abogado Alfredo Escobar es especialista en Derecho Administrativo. ¿Qué ha analizado usted respecto a las temáticas que quizás pudiesen haberse incluido como una propuesta del gobierno y que finalmente no llegaron a ser? Mucho se ha hablado del aprovechamiento de esta consulta, que no pase como un hecho más, sino que se puedan tratar temas de fondo, pero algunos seguramente quedaron fuera de carpeta. Sí, y la respuesta a esto es, o sea, primero, ¿por qué se da? Creo que se dio por la premura de enviar las preguntas. Yo sinceramente creo, más allá del análisis de las preguntas como tal dentro de la consulta, considero que hubiera sido una buena oportunidad para una asamblea constituyente. Porque los problemas del Estado ya son estructurales. Ya salirnos de este tema de si al final el Consejo de Participación Ciudadana funciona o no funciona, si es Las que autoridades de control deben ser elegidas, sí, por la gente, por el Consejo o por el o Congreso como por la antes. Asamblea Nacional como antes, es algo que ya se ha venido consultando, es un malestar que se mantiene en la ciudadanía, vemos cada vez que se quiere, que no que se quiere, sino que cada vez que toca elegir a un ente de control, a un funcionario, máxima autoridad de un ente de control, vemos cómo se enredan los procesos en el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de quiénes son los actores que van pasando por el Consejo. Eso es, abogado, refundar el Estado. Más o menos, sí. Y es el Han momento para pasado. hacerlo. Estamos viviendo precisamente la condición, la atmósfera como para
hubiésemos dicho aprovechar ese momento y cambiar las cosas Sobre estructuralmente? todo para aprovechar la popularidad, porque sin duda hay varios temas incluso que se mezclan con la política porque no puede quedar a un lado. Al momento de convocar a una asamblea constituyente, muchos asambleístas, por ejemplo, que en la actualidad están, ya pierden su oportunidad de ir a una nueva reelección porque así sea por un periodo corto, ya se les terminaba su segundo periodo de asambleístas. Entonces, hasta de alguna forma servía para depurar el sistema que vemos que no está funcionando bien. De ahí, por otro lado, considero actualmente la pregunta que a mí me preocupa como abogado y como parte del el sistema jurídico en el día a día, sobre todo yo me manejo bastante en el área constitucional, y algo que me preocupa es esta pregunta de los jueces de armar un nuevo sistema y que exista una nueva estructura paralela a la justicia ordinaria para que sean jueces especializados los que revisen todos los temas constitucionales. Esa es una pregunta que sin duda creo que todas las preguntas van a ganar, pero es una pregunta que me preocupa bastante, porque al final, en la actualidad, ya todos los jueces, el cambio que hubo de la Constitución del 98 a la Constitución del 2008, es que antes había jueces por ramas, civil, inquilinato, familia, penal, etcétera. Pero en la actualidad, todos los jueces son constitucionales. Entonces, todo juez ya se ha preparado para manejar temas constitucionales y todas las sentencias dentro de las materias que le toca, aparte de la materia constitucional, las hacen en base al análisis constitucional. Al momento de tener jueces que solo manejen temas constitucionales, acciones de protección, habeas data, habeas corpus, acciones extraordinarias de protección, puede que se quiera pensar que de alguna forma va a facilitar el proceso, que no es el problema, porque los procesos en sí no se demoran, los procesos constitucionales se les da la celeridad del caso, pero sin embargo creo yo que hasta que la ciudadanía se acostumbre a ese sistema, va a ser un problema. Yo creo que la solución a esa situación era establecer claramente, y ni siquiera a través de una consulta, sino que la Corte Constitucional se pronuncie sobre algo tan sencillo. ¿Dónde está la jurisdicción de la persona que quiere aplicar a una acción constitucional? Donde está la jurisdicción para todos. Si es que yo voy a demandar a alguien que reside en Guayaquil o el conflicto se hacer en Guayaquil, debe ser en Guayaquil. Sí. Entonces, lo mismo debería ocurrir con los temas constitucionales. Pero bueno, situación que me preocupa de todas las preguntas, excepto de las de referéndum, es que los anexos no son tan explícitos como en los anexos de otras consultas que se han realizado en el Ecuador, sino que todas se le otorga tanto tiempo al gobierno nacional para que remita un proyecto de ley a la Asamblea y la Asamblea tendrá 60 días para debatir y aprobar la ley conforme a la ley. Ese conforme a la ley ya va a generar, acuérdense lo que les digo, va a generar un conflicto grande al momento de la aprobación de las leyes después. Son exactamente las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos conversando con el abogado Alfredo Escobar. A mí, Alfredo, lo que más me preocupa de eso es que el 95% de este país somos clase media y de ese 95%, más del 80% le apuesto que no tiene idea de términos legales. Y usted lo va a mandar a leer un anexo de una pregunta constitucional. ¿Y qué va? Es como... ¿Me puede explicar en el momento de la votación cómo van a...? Se supone que tiene que leerlo antes. Sí, pero nadie lo hace. Ahora... no es leerlo, es entenderlo. Entenderlo más que leerlo. Levantar la mano y decirle al señor de la mesa, oiga, ¿usted sabe a qué se refiere esta pregunta? No, pero es parte del deber ciudadano. La Corte Constitucional por primera vez ha pedido que junten la pregunta y el anexo en el mismo texto de la papeleta, por primera vez. Porque siempre los anexos han estado por separado. Entonces va a ser unas papeletas enormes. Media grande. Ahora, los anexos, la parte que me preocupa que les comento es que el anexo de la pregunta es 4 o 5 líneas y todas dicen lo mismo. Lo único que cambia es el nombre de la ley que se va a reformar. O sea, dice, el gobierno nacional tendrá tantos días para presentar el proyecto de reforma a la ley tal, y la Asamblea tendrá 60 días para debatir y aprobar el proyecto de ley. Y si no entiende, vaya a www.cne.go.es. Carlitos.
Queremos agradecer al abogado Alfredo Escobar, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública. A propósito de la consulta popular, ha estado aquí en la mesa de Así Amaneció, revisando algunos detalles importantes. ¿Qué pudo también colocarse dentro del cuestionario? ¿Qué quedó por fuera? ¿Cuál es la pregunta que puede complicar un poco más a la ciudadanía? ¿Cuál es el punto clave que la ciudadanía deberá entender y responder? Alfredo, ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias. Son exactamente las 8 de la mañana y 21 minutos. Seguimos